Muy buenas tardes, le damos una cordial bienvenida a todos los presentes en esta cuarta sesión del primer encuentro argentino internacional de la Comisión Argentina de Enfermería, Desarrollo de la Ciencia del Cuidado. Este evento nos permite a todos los participantes adquirir nuevos conocimientos en el arte del cuidado humanizado. Cabe destacar que por la importancia de las temáticas a desarrollar en este primer encuentro argentino internacional de enfermería en el desarrollo de la ciencia del cuidado, contamos con el aval de la Watson Caring Science Institute. También queremos agradecer el auspicio a la Federación Argentina de Enfermería, FAE, a la Asociación de Enfermería de Córdoba y a la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Sean todos ustedes muy bienvenidos. A continuación, el presidente de la comisión, el licenciado profesor Ángel Gustavo Díaz, compartirá unas palabras con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar con ustedes, como lo estamos haciendo martes y jueves de todas las semanas. Y bueno, acá tenemos Chile que está sobresaliendo porque tenemos tres colegas fabulosas como Erika, como Jackie y como Marisol, que va a estar hoy con nosotros. Es un lujo tenerla, Marisol. Realmente es un lujo tenerla. Y el problema es que yo las quiero a todas. Vamos a hacer un encuentro holístico, así que pronto las vamos a tener nuevamente a todas. Bienvenida Marisol, un placer estar con ustedes nuevamente y espero que pasemos un rato inolvidable. No me cabe la menor duda que lo vamos a pasar súper bien con esta destacada disertante chilena que tenemos entre nosotros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al presidente y comenzamos con el desarrollo científico, dando paso a esta cuarta sesión para recibir a nuestra invitada especial, la licenciada María Soledad Abad de Chile, quien abordará como tema COVID-19, una mirada desde la enfermería holística. Coordinará la sesión el licenciado profesor Domínguez Franco. Buenas tardes. A continuación voy a leer el currículum de María Soledad. María Soledad Abad Vázquez, enfermera matrona, máster Reiki tradicional y japonés, máster Karuna, Reiki, máster Magnific, Heidin, angelología, biomagnetismo, magnetoterapia, terapia floral de Bach, masajes craneales hindú, coaching matrix 2 points, practitioner matrix maestra, Theta Healy, lectora de registros acásicos. Egresada de la Universidad Católica en el año 1990, ejerce su profesión en el campo de la pediatría, geriatría y servicios intensivos, dedicándose en forma posterior al sistema domiciliario de cuidado de enfermería. En ese contexto surge su visión de la enfermedad como forma de cambiar la visión de la vida de las personas. Al ver los efectos del Reiki en un paciente con cáncer y sin mayores creencias, se inicia en Reiki en el año 2002. De ahí inició un apasionante camino de búsqueda de mayores conocimientos, estudiando diversas técnicas y terapias incorporando estos conocimientos como ayuda complementaria a la medicina holópata. Finalmente, se aboca por completo al estudio y práctica de las terapias complementarias, sin olvidar nunca su raíz y alma enfermera, guiando su camino en la difusión de la importancia de la incorporación de la totalidad del ser en el hacer. Ponente nacional e internacional en temas de autocuidado, visión holística de la enfermedad y del ser humano, sensibilizado al personal de salud en la humanización de la atención del ser humano. Ha participado en congresos
y jornadas en Chile y en el extranjero, fomentando el autocuidado del cuidador, siendo siempre apoyada, avalada y guiada en esta labor por la Agrupación de Enfermería Holística de Chile, agrupación con la que además realiza asesoría en tesis en temas relacionados y medicina integrativa. Es uno de los miembros fundadores de la Fundación Latinoamericana para el Cuidado Humanizado, creada en junio de 2018. Realizó docencia en la Universidad Central de Santiago de Chile, enseñando terapias complementarias aplicadas a enfermería. Coordinadora de diferentes voluntariados, entre ellos el voluntariado Reiki de Casa Bambú, que visitan pacientes de alta gravedad internados y o terminales y realizaban programas pilotos de Reiki en CEFAM, Centro de Salud Familiar, Lo Prado, como una actividad de servicio de los estudiantes a la sociedad. Directora y fundadora de Casa Bambú, Centro de Terapias Complementarias y Cuidado Humano. Hoy se dedica a la terapia privada, talleres y meditación grupales, intervenciones de recursos humanos en empresas, conferencias en congresos y jornadas de enfermería, retiro de meditación y autoconocimiento, formación de terapeutas holísticos y maestros Reiki. Hasta hoy son más de 600 alumnos iniciados en los diferentes niveles de Reiki y 26 maestros Reiki en 17 años de experiencia en terapias complementarias. Actualmente participa como docente en el primer diplomado de medicina complementaria de la Universidad de Viña del Mar. Y por último nos deja una frase: no tengo grandes títulos, no lo sé todo, pero todo lo que sé lo comparto. A continuación le doy paso a nuestra querida colega María Soledad para que comience con su charla. Gracias. Muchas gracias, Franco, por tan bonita presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con amigos tan queridos. Es muy grato para mí. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y espero que esto sea un encuentro muy bonito para todos los que estamos aquí. Esa es mi intención. Como yo les decía en esa frase, yo no lo sé todo, no tengo todos los títulos que muchos de mis colegas en estas charlas tienen. Mi experiencia va más por lo vivencial y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este análisis que vamos a hacer de esta pandemia. ¿Ya? La idea es enfocarla desde otras miradas, tanto desde el ámbito de lo que trabajamos nosotros directamente, como desde el ámbito de los demás. Para partir, vamos a aclarar algunos conceptos que de aquí vamos a entender mucho más lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces aclaremos algunos conceptos importantes. Lo primero es, ¿qué es holístico? Holístico viene del término holos, del griego, que significa todo, entero. Es decir, para ver una circunstancia, una situación o una persona, la tenemos que ver desde muchos puntos de vista y desde las múltiples interacciones que tiene cada evento. Es decir, un evento o una persona no tiene solamente una arista, tenemos muchas aristas. Y la idea es vernos y ver a los demás y ver las situaciones de una manera mucho más integrada. Quiero que también entendamos algunos conceptos. Yo en varias charlas pregunto, sobre todo a los alumnos de enfermería, ya esto ya no es tan común, pero antes yo preguntaba cuál es la unidad más pequeña del ser humano y todos sin exclusión decían la célula. Y es porque sí aprendimos la célula. Pero más allá de la célula, nosotros tenemos átomos que nos conforman, ¿ya? Y eso es principio de la física. Y al ser principio de la física, también estamos sometidos a todas las características y todas las funciones y atributos que tiene un átomo.
El ser humano no es solamente lo que vemos. La parte que nosotros vemos es la materia y la vibración más densa, ¿ya? Pero nosotros tenemos muchos otros cuerpos que se han estudiado desde medicinas milenarias, como son la medicina china, la medicina ayurveda. La medicina ayurvédica es la más antigua del mundo. Y hablan que tenemos estos centros energéticos como verdaderos corazones que toman energía, principalmente del cielo y de la tierra, del universo y del centro del planeta, y del ambiente, y se redistribuye a través de estos corazones llamados chakras. Se distribuyeran a través de 2 grandes vasos llamados nadi, son bastante más nadi, y que hablan de ciertos puntos, Marma, en donde que serían como válvulas venosas que hacen el efecto de disparar, prolongar, enviar esta energía. El mismo principio se basa en los meridianos de la medicina china y en los puntos de medicina china que son los utilizados en acupuntura. En resumidas cuentas, somos bastante más de lo que nosotros vemos, somos bastante más complejos de lo que nosotros sabemos. Desde el punto de vista de la física, somos un conjunto de átomos. Átomo, el nombre de átomo venía cuando se suponía que era la unidad más pequeña e indivisible. Hoy en día se conocen subpartículas, las partículas subatómicas, entre ellas el fotón. El fotón es básicamente luz e información. Por lo tanto, cuando decimos todos somos luz, no es un término místico, sino que físicamente todos somos luz, porque estamos conformados por átomos y por fotones. Al ser átomos generamos campos electromagnéticos y estos campos electromagnéticos se conocen como aura. Son bastante más complejos que esta burbuja que sale aquí marcada. Esta es de una fotografía Kirlian, que como los grandes descubrimientos se hizo por casualidad, en que salieron fotografías de los campos áuricos de las personas y pudieron llegar a través de diferentes definiciones a poder interpretar el estado de estos centros energéticos conocidos como chakras. La física cuántica ha venido a apoyar toda la teoría en que somos un conjunto de átomos que generan campo electromagnético. O sea, tenemos las mismas características de un átomo. El aura o el campo electromagnético que nos rodea, si no quieres llamarle aura, le puedes llamar malla energética, como quieras, sí es una realidad que es generada por este movimiento de electrones que tenemos en nuestro cuerpo. Están en constante interacción estos campos, por lo tanto no es una cosa como tan anatómicamente definida, no es algo que pudiéramos tocar, pero sí se puede entrenar a nuestro cerebro básicamente para la percepción de cuerpos sutiles. Estos átomos están en constante movimiento, generando estos campos energéticos, y lo más interesante es que estos campos energéticos interactúan con otros campos energéticos, ¿ya? Pueden pasar con los mismos principios de la física, por gradiente de concentración, de un nivel de mayor energía a un nivel de menor energía, ¿ya? Nos relacionamos con el otro, por eso es tan importante que nosotros cuidemos cómo está nuestro estado energético, y ya que no tenemos un medidor de estados energéticos, como podríamos medir la hipertensión, la presión arterial o el pulso o la temperatura, tenemos que estar conscientes de cómo se está manifestando esta energía en nosotros, cómo nos estamos sintiendo. Otro término importante a definir, o más bien a acordar, es crisis. Y yo creo que no hay mejor definición de crisis que la que hace Albert Einstein, en donde dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Suma además que dice que en la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Yo creo que esto define claramente el momento en el que estamos como planeta.
Definamos otros conceptos. Salud. El concepto de salud está definido como el equilibrio entre el plano físico, mental, le sumamos el emocional y el espiritual. ¿Qué es lo que hemos hecho por tradición nosotros los seres humanos? Cuando, sobre todo las personas que trabajamos en el área de salud y tenemos la ventaja de conocer los efectos y para qué son los medicamentos. Si nos duele el estómago, tomamos un protector de mucosa gástrica. Nos duele la cabeza, tomamos un analgésico. Tenemos espasmo y tomamos un antiespasmódico. Tapamos el síntoma con pastillas. ¿Y qué es lo que hace el síntoma? El síntoma es el mensajero. Nos dice que algo nos pasa y nosotros matamos al mensajero y nos quedamos sin el mensaje. Por otra parte, el concepto de inteligencia, definido por Stephen Hawking, soy una gran admiradora de él, falleció en el año 2018, él decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. ¿Qué tan inteligente estamos siendo? ¿Qué tan inteligente podemos llegar a ser a través de esta crisis? ¿Cuántos de nosotros hemos descubierto facultades que ni siquiera teníamos en conciencia que estaba? Por ejemplo, el hecho de poder estar compartiendo esta situación, este gran espacio que tenemos todos juntos hoy en día, es un aprendizaje de pandemia. Yo no tenía Zoom, no tenía micrófono, no tenía luz, como para hacer todo esto, y hemos aprendido a amigarnos con esta nueva forma de comunicarnos. Vamos analizando un poco la crisis. Es importante entender siempre, frente a cualquier crisis, desde donde yo me pongo a mirar la crisis, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo mirar la crisis desde un punto de desesperanza, de angustia, puedo mirarla desde un gran miedo a salir. Algunos psicólogos están definiendo un síndrome de cabaña, que es que la gente está tan cómoda y segura en su casa que le está dando miedo el salir. O podemos verlo como una gran oportunidad, esa oportunidad que tenemos que saber aprovechar en cualquier circunstancia, no solamente cuando ocurren estas crisis, sino la crisis es el catalizador que nos obliga a movernos de nuestra zona cómoda. Los seres humanos nos encanta la zona cómoda, por mala que sea, es cómoda porque la conozco. Entonces prefiero diablo conocido que por conocer. Y si no es por las crisis, nosotros no nos movemos de esa zona cómoda. Les contaba adelante que nosotros, depende de dónde nos paremos a ver la situación, va a ser cómo la vivamos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la información, lo que mi cerebro dice que es, va a ser lo que va a guiar mi emoción, ¿ya? Pero la conciencia es la que guía la información. ¿Qué es la conciencia? Es mi capacidad de darme cuenta. A mayor capacidad de darme cuenta, voy a tener información más exacta, más concreta, más depurada y sin tanta información imaginativa, sino información. Esta información va a guiar la emoción, es decir, lo que yo siento va a estar en estrecha relación con lo que yo pienso, ¿ya? Y esa información va a estar guiada por lo que yo me he dado cuenta. La emoción va a hacer que mi cuerpo vibratorio, estos átomos, generen cambios vibracionales. Y eso va a hacer que finalmente se manifieste en mi materia, en mi cuerpo, en mi manifestación, en lo que yo hago. Entonces vemos acá, por ejemplo, una imagen del terror del COVID, de toda la situación que ha generado. Eso genera toda la emoción que tiene que ver con angustia, miedo, incertidumbre. Los patrones de energía bajan y eso hace que, por ejemplo, la gente corra a los supermercados a abastecerse, con los supermercados llenos, sin pensar muy concretamente que hay más riesgo ahí en contraer el coronavirus que en quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque esto está comandado por los instintos. La materia en forma pura, nuestro cuerpo, está comandado por los instintos. Y nosotros vemos así, por ejemplo, que en crisis como las que tuvimos en Chile, en el terremoto del 2010, la gente salía a comprar televisores y no había luz. ¿Pero por qué era? Porque la conciencia no estaba guiando la información. La conciencia estaba absolutamente abstraída, se estaba guiando por los niveles de instinto. Yo, televisor, cambiar por comida.
no había gran conciencia de lo que hacía. Por otra parte, esta misma materia va a retroalimentar la información y dependiendo del nivel de conciencia va a ser cómo la voy a recibir. Me explico. Si yo voy al supermercado, la gente está absolutamente llena de pánico, mi información va a nutrirse dentro del miedo, voy a generar más pánico, van a bajar más todavía mis patrones de energía y mientras patrones de energía estén más bajos, más propenso estoy a que mi cuerpo lo manifieste como una enfermedad. Entonces, finalmente podemos resumir en que yo soy lo que pienso y nosotros vamos a crear lo que nosotros creemos. Vamos a ver más adelante que no se trata solamente de pensar bonito. Una de las mayores emociones que se manifiesta a través de esta pandemia es el miedo, que es esta sensación de angustia frente a un peligro real o imaginario. Entendamos que la mente no va a distinguir si es un peligro real o imaginario. La información en conciencia, la información más real lo va a estar dando la conciencia. Pero este peligro lo va a intuir como real y va a gatillar todas nuestras respuestas de supervivencia, porque se siente amenazada la supervivencia. Cualquier situación de crisis que amenace la supervivencia hace que la respuesta sea desde el instinto, desde nuestras glándulas suprarrenales, esparciendo catecolamina. Y eso nos prepara para 3 reacciones: huida, defensa o parálisis. ¿Ya? Entonces nosotros podemos huir de la situación, evadir la situación, o podemos ver gran agresividad en nosotros o en el entorno, que es lo que se vio cuando la gente empezaba a ir al supermercado, muchas peleas callejeras por cosas, etcétera, o parálisis, que la gente no sabe qué hacer. Miren lo interesante que es si analizamos desde la medicina china. Recordemos que estamos desglosando este COVID, estamos analizando este COVID. Si nosotros vemos desde la mirada de la medicina china habla de estos 5 movimientos, que es un poco más complejo, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, es más complejo que saber qué color te gusta, sino saber que cada uno de estos órganos, de cada uno de estos elementos, está ligado a un órgano y a un sistema. La medicina china no está orientada a sanar dolencias. La medicina china está orientada a que esas dolencias no se presenten. Entonces, de acuerdo al predominio de cada uno de estos elementos, va a ser la enfermedad que puedas tener. Y se analiza, de acuerdo a tu elemento en la medicina china, cuál es el que se descalibró, por decirlo de una manera. Estos elementos se generan unos a otros. El fuego genera la tierra, es mucho más complejo que lo que estoy tratando de hacer más sencillo, porque esto da para una clase completa. Pero quiero que nos detengamos a ver un poco que el fuego genera la tierra genera al metal, el metal genera el agua genera la madera. Además, ellos entre sí se regulan. El fuego derrite al metal. El metal va a cortar la madera. La madera, a través de sus raíces, puede guiar y controlar la tierra. La tierra va a guiar los cauces del agua y el agua apaga el fuego. Pero ¿qué pasa si esto empieza a girar al revés? ¿Qué pasa si uno de estos elementos se devuelve y ataca al que lo debiera controlar? Vamos a analizar los síntomas del COVID. Los síntomas del COVID afectan pulmón. Hay anosmia, hay algunas alteraciones cutáneas y hay alteraciones de colon, entre otros. Todos esos elementos que están afectados son elementos factores del elemento metal. El elemento metal es el que tenemos afectado como humanidad. ¿Y qué es lo que afecta al elemento metal? Lo que más le cuesta manejar el elemento metal es la nostalgia y la tristeza. ¿Hemos sido una humanidad triste? ¿Qué nos ha afectado? Pensemos en los sucesos previos al COVID. ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo? En Chile hubo una gran revuelta social. En muchas partes del mundo hubo muchas revueltas sociales. ¿Qué fue coincidencia? ¿Nos pusimos todos de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y aquí vemos, aquí es donde quiero que analicemos este punto, el elemento madera. El metal controla a la madera. La madera, la emoción que más le cuesta manejar es la ira y la frustración. ¿Les suena a que esto pasó previo al COVID? Entonces fue tanta
este exceso de ira y frustración que se vuelca contra el que debiera controlarlo, el elemento metal. Eso es un análisis muy burdo desde la medicina china, pero para que entendamos que esto que nos ha ocurrido es consecuencia de muchas, muchas cosas que hemos dejado de ver nosotros como seres humanos. El cuerpo grita cuando el alma calla. El cuerpo solamente te dice lo que nos está pasando. Y si esto nos está pasando a todo el mundo, es porque todo el mundo debemos recapacitar sobre cómo estábamos haciendo las cosas. ¿Y cómo estábamos haciendo las cosas? Estábamos trabajando mucho. Todos estaban pidiendo, yo escuchaba constantemente en consulta, quiero trabajar menos, me gustaría estar más tiempo en casa. Concedido, está más tiempo en casa. Puede dormir hasta más tarde, independiente que tenga el mismo trabajo, sí es una realidad que ya no pierdes ese tiempo de traslado y facilita a los que tenemos la bendición de poder trabajar desde la casa. Pero el nivel, vamos a dejar aparte al personal de salud clínico que está atendiendo directamente, porque ellos han tenido una sobrecarga impresionante. Pero ¿cómo estábamos viviendo? Estábamos viviendo absolutamente conectados a las redes sociales, informándonos y hablando a través de las redes sociales. Es como decir, a ver, ¿qué tan importante para ustedes era el contacto con las personas? No, pero si yo las tengo todas conectadas en el Facebook, en el Instagram, los tengo todos conectados. ¿Qué tan importante es el contacto humano? Yo creo que esto no hemos dado cuenta de lo importante que es. Trabajábamos tras lo que todo el mundo sabe que es una mentira, una verdad, mejor dicho. El dinero no trae la felicidad, pero todos corremos como locos tras el dinero. ¿Por qué si sabemos que no trae la felicidad? ¿Por qué hoy nos podemos dar cuenta de que muchas de las cosas que nosotros estábamos viviendo y que sentíamos que eran necesarias no son tan necesarios? Nos encantan los títulos, tener muchos títulos, nos gusta tener muchos títulos de estatus. A la hora del coronavirus, ¿distingue tu título? ¿Por qué COVID-19? ¿Por qué nos ocurre esto entonces? Tenemos que analizar cómo estábamos viviendo, cuáles eran nuestras prioridades, primero como humanidad, como familia, como sociedad, como individuo, cuáles estaban siendo nuestras prioridades. Cómo esta pandemia nos hizo apreciar la vida y nos hizo apreciar todo aquello que era simple, que era cotidiano, que era todos los días. El hecho de poder salir libremente, el hecho de poder juntarse con las amigas. Muchas veces dijimos, no, qué lata, no quiero ir a ese cumpleaños. Hoy vemos que ese momento que nos daba lata era un momento importante para nosotros y para nuestra familia. También nos ha hecho apreciar en muchos casos el espacio de familia. La pandemia ha sido casi un privilegio para solucionar crisis. Porque si tú tenías una crisis con tu mamá, adivina con quién te deja la pandemia en cuarentena. Con tu mamá. Si tú debes estar solo porque tienes que hacer, porque necesitas ese espacio para poder crear, para poder encontrarte, la pandemia la vas a pasar solo. Si necesitas pasar la pandemia en servicio la vas a pasar. Entonces, esta pandemia nos ha hecho ver la vida diferente hoy. Esta pandemia yo creo que representa una oportunidad para retomar la vida, no seguir marcando como quien marca en el trabajo la tarjeta, ya no creo que sea tarjeta, y marca y va en el día a día, sin tener tiempo ni siquiera para decir te quiero o cómo te fue en el día. Entonces la pregunta real no es por qué, sino para qué. ¿Qué podemos hacer con toda esta experiencia? Ahora, ¿cómo enfrentamos esta crisis? Aquí yo les puse un video muy bonito que hicieron el personal del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Concepción para alentar a la gente que se quede en su casa. Porque la gente, sobre todo en un principio, no tomaba muy en serio el hecho de los cuidados hasta que se instauraron estar en cuarentena. Ahí lo empiezan a tomar más en serio, pero aún así tú ves que la gente no lo toma en serio porque no lo ve. Frente a una situación, el ser humano, la mente, responde frente a lo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, si yo no lo veo, es igual que un corte. Te haces un corte y sigue funcionando. Cuando tú lo ves, te empieza a doler.
Aquí es lo mismo, no están viendo la situación. Entonces, no se trata de mostrar todo el día cada situación y cada drama, pero sí yo creo que ha hecho mucho por la conciencia el que las personas vean y requieran espacio de información de otro acerca de lo que está pasando. Decimos que la parte fácil es quedarse en casa, porque tenemos oportunidad de tejer. Yo he tejido cualquier cantidad de cosas, le tejí un suéter a cada una a mi hija, a mi nieto, tejí una piecera, me encanta tejer. Además que el tejer tiene una ventaja, porque trabaja con los dos hemisferios cerebrales, por eso también es tan relajante. Podemos ordenar esos espacios que nunca tenemos tiempo para ordenar. Cuando tenga tiempo voy a ordenar ese closet. Bueno, ahora puedes hacerlo. Puedes ordenar tus tiempos para poder dedicar tiempo a ordenar. Una casa ordenada es un espacio energético ordenado, es una mente ordenada. Podemos tener y trabajar a través del Zoom y de otras plataformas, y podemos tener encuentros con la familia. Nosotros hemos celebrado cada cumpleaños por Zoom, hemos celebrado cada cosa que hay, y tenemos reuniones familiares una vez a la semana para saber cómo estamos y conversar del tiempo, de cualquier cosa. Podemos descubrir habilidades manuales que tengamos. Este es, por ejemplo, un tejido mandala en lana, con todos los restitos de lana que uno pueda tener en la casa, y puede hacer una linda experiencia. Hay muchos tutoriales en YouTube, y si quieren yo algún día me junto y les enseño a hacer mandala de lana. Podemos jugar con los niños en un ambiente, no es que hay que salir a jugar, no, podemos jugar también desde otra forma, podemos jugar y reinventarnos en estos espacios de casa. Hay que adaptar la casa y hay que adaptarse al momento. Por ejemplo, en este minuto en mi casa, el comedor pasó a ser una de las oficinas. Otra de las oficinas pasó a ser esta, que con suerte la tengo hoy día, pero generalmente la ocupa mi marido. Tenemos las oficinas que son las piezas, y en el living armé la zona de comedor para que no se trabaje y no se coma en el mismo lugar. Uno puede implementar, cierto que hay espacios muy reducidos, pero siempre nos podemos adaptar. Tenemos que ser creativos y quizás darnos cuenta de que muchas cosas las que teníamos en la casa no son tan necesarias y podemos readecuarnos. Esto pasa a ser igual que un reality. Al principio todos amorosos, todos en paz, qué rico que estamos en familia. Pero después de un tiempo empieza a haber esta tensión de estar en encierro durante tanto tiempo, o en esta situación durante tanto tiempo. La gente que está teletrabajando, los que estamos teletrabajando, yo gracias a Dios mi hijo es tan grande, pero los que tienen hijos chicos es muy complejo, porque hay que atender la necesidad de las comidas, hay que hacer, porque uno está teletrabajando, el otro está telehaciendo aseo, telehaciendo comida. Hay que hacer muchas cosas en la casa, y también sirve para valorar el trabajo en casa. Podemos crear escenarios juntos, podemos reinventarnos, que no nos gane este reality show donde empiezan a salir las cosas más burdas de cada uno mientras más avanza el reality. Hay que tener paciencia. Otra arista de cómo enfrentar esta crisis es la parte de los valientes, la clínica. Los que están donde las papas queman, los que están, ¿sí? Todo bien, todo bien. Ya. Los que están donde las papas queman, los que están atendiendo a los pacientes COVID o los que están atendiendo a los pacientes. Esto es de un reporte que se dio a inicio de la pandemia sobre suicidios en enfermeras. Acá tenemos otro informe sobre los fallecidos médicos y enfermeras en una zona en Lombardía, en Italia. Estas otras imágenes son imágenes de una colega que me mandó de Argentina, cómo ellas se estaban preparando antes de que fuera la parte más fuerte de la pandemia, ejercitando la movilización de pacientes y el rescate que hay que hacer, que muchos de los colegas, sobre todo de nuestros países sudamericanos, han tenido que recurrir a comprar ellos mismos su elemento de protección personal, mientras no les hacían llegar los que había comprometido el ministerio o lo que sea, la unidad que está encargada de eso. Muchos tuvieron que recurrir a donaciones de amigos. Acá yo tengo médicos amigos que nos pedían donaciones de mascarilla, de que no usáramos la mascarilla quirúrgica, sino que prefiriéramos otro tipo de mascarilla y cediéramos la mascarilla al personal hospitalario, etc. El precio de las mascarillas quirúrgicas se disparó desde todas partes donde podían disponerse, muy, muy caro, y hoy en día recién se está nivelando esos costos. Entonces,
es momento de lo que tanto hemos pregonado. Este era el año de Nursing Now. Sí, es el año de Nursing Now. Es momento de ser fuertes. La gran experiencia de enfermería de Florence Nightingale surgió del conflicto de Crimea. De ahí surgieron los cuidados de enfermería, la necesidad del lavado de manos, surgieron de esta crisis. Entonces, vuelvo a recordar lo que nos dijo Einstein, lo que decía Einstein, es que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Y seguramente en cada uno de ustedes en el campo clínico han surgido increíbles ingenios para poder sostener este periodo. ¿Qué hacemos? No nos tenemos que olvidar que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético, un cuerpo mental, emocional, espiritual. Tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos. Y nosotros como enfermería estamos entrenados para cuidar a otros, no a nosotros mismos. Estos perros se volvieron locos, es típico de reunión de Zoom. El cuidado humanizado, lo hemos dicho muchas veces y hasta el cansancio, debe partir por las personas que cuidan a las personas. Sabemos que el personal de salud siempre está sometido a un gran estrés. El aprendizaje de tecnología nueva, el aprendizaje de nuevo enfoque de patología, nuevas bombas de infusión, nuevos equipos, pero hoy más que nunca. Me han contado experiencias diversos colegas, uno de ellos, por ejemplo, estaba trabajando en una clínica traumatológica de origen deportivo, digamos, se dedicaba al cuidado de deportistas de alto rendimiento, y de la noche a la mañana sus camas se transformaron en camas COVID. Por lo tanto, tuvo que tener toda una preparación y está el sentirse no preparado, no suficientemente preparado. Pero entendamos que esto pasa y nosotros sí estamos preparados. Tenemos que adaptarnos y ser muy creativos. En esta situación, además, no contamos con todas las capacidades siempre y no contamos con todas las herramientas. Es más, no contamos con toda la información, porque es muy poco lo que se sabe de COVID. Se sabe su sintomatología, se sabe que en algunos puede afectar más, pero no se sabe por qué en algunos afecta más y en otros menos. ¿Será su sistema inmune? ¿Será que algo de ese cuerpo no se prestó atención? ¿Qué es lo que pasa con este COVID? ¿Qué es lo que pasa después de que tienes un COVID? Tal como ocurre con la influenza, por ejemplo, puedes tener infecciones posteriores que son oportunistas frente a tu gran agotamiento del sistema inmune. Cuando uno habla de autocuidado en enfermería o en las personas de salud, dicen, en este minuto no tengo tiempo, porque hay mucho que hacer, hay tanto que hacer, no hay tiempo, faltan manos. Entonces me dicen los colegas que no tienen tiempo, que finalmente llegan a casa para caer rendidos en la cama. Pero no tenemos que olvidar que nuestros recursos somos nosotros y tenemos que cuidar este recurso. Tenemos que hacer tiempo para nosotros. Debiera haber tiempo para nosotros. Tenemos que siempre preguntarnos, ¿cuál es mi recurso más importante? Soy yo. Y lo cuido como tal. ¿Cómo podemos entender las emociones del otro si no entendemos nuestras emociones? ¿Cómo, si tengo conflictos en mi vida personal que no he resuelto? Puedo preguntarme si reconozco mis debilidades al relacionarnos con las personas que nos rodean, con las personas que atendemos, con nuestros colegas. ¿Me preocupo yo mismo de ser mi paciente más importante? ¿Cómo hablamos de cuidar a otros si no me cuido yo? Los costos de preocuparse más del otro que por sí mismo son altos. Tenemos el síndrome de Burnout, tenemos la fatiga por compasión, y pongamos atención a cómo se va a manifestar en el personal de salud el síndrome postraumático, los duelos patológicos, la depresión del personal. Y esto no hay que ser brujo para adivinarlo. Es cosa que uno ve y converse con algunas personas que están en el ámbito de salud para saber que la salud mental de nuestra gente, de nuestro país, de las personas, sobre todo los que están cara a cara mirando el dolor día a día, no está de lo mejor. Estos son informes de Europa, de Italia, en donde se veía que la salud mental estaba en riesgo, en donde había muchos afectados por coronavirus dentro del personal sanitario,
y se hizo ver también que esta es la crisis más grande que ha tenido la profesión en 2 siglos de historia. Pero además debiera servir para subrayar la importancia que tiene nuestra labor. No desde el quejarse, sino desde hacer evidente lo que se está haciendo. Y eso por lo menos en algunos programas de televisión han hecho el seguimiento del trabajo de enfermería, lo cual es muy, muy relevante para que la población entienda. Estos son los resultados de una encuesta ahora, está fresquita, de julio del 2020, de julio de este año, de la Confederación Democrática Profesional y Universitario de la Salud, en donde se vio que los trabajadores de la primera respuesta en salud, incluyendo a todos, médicos, enfermeras, TENS, pueden experimentar estresores adicionales a los que ya tienen durante esta pandemia. ¿Y debido a qué? Al riesgo de estigmatización hacia quienes trabajan con pacientes con COVID. Hemos visto lamentables informaciones de ataques a personal de salud, uno reciente en México, en Argentina creo que también hubo, donde la gente no le permiten subir a los ascensores, tienen que subir por las escaleras, más encima de todo el trabajo que tienen. Esto se debe hacer a través de una educación, de una información, pero entendamos que la gente desde el miedo reacciona desde el instinto, no hay conciencia. Por lo tanto, esto es darle una y otra vez a la información, porque la gente estando en miedo siempre se va a mover sin conciencia. Cansancio físico por el uso de equipos de protección personal. Ponte el equipo de protección, sácate el equipo de protección, lávate las manos, el alcohol gel. O sea, para nosotros en la casa, cuando llega alguna cosa, que el alcohol gel, que la mascarilla, que cuesta hacer conciencia entre las pocas personas que estamos habitando en la casa, imagínense para uno que además tiene que hacerlo, enseñarlo, educarlo, es cansador. El aislamiento físico que dificulta, o sea, no sé, muchas veces hay un pequeño detalle y uno vuelve a entrar a la pieza. Se te quedó la tela, se te olvidó, no sé, hacer una cosa, y es volver a vestirte de nuevo. Lo que este aislamiento físico dificulta mucho, dar todo el apoyo que se quisiera dar. Estar en constante estado de alerta y vigilancia. Esto es una cosa que tú puedes tener en un minuto 5 pacientes y en los otros 5 minutos puedes tener la sala llena. Puede ir bajando ahora y no sabemos cómo va a ir la curva mañana. No sabemos si van a venir rebrotes. Hay que estar en constante estado de alerta. Los procedimientos estrictos a seguir, eso siempre agota. El ser humano no le gusta mucho tanta regla, y aquí tenemos mucha regla, desde el cómo llegas, qué te pones, cómo te refieres, cómo te relacionas con la familia, quién se relaciona con la familia, etc. Un entorno laboral más demandante, que se incluye en largas horas de trabajo. Hay turnos hasta de 24 horas, hay gente hasta de 48 horas que se ha quedado realizando turnos por la falta de personal, ya sea porque pasan a cuarentena por haber tenido contacto con pacientes de COVID. Aumenta la cantidad de pacientes y hay que rendir. Este es un momento en que hay que rendir y en que hay que ponerse con una visión mental, hay que hacer un cambio mental, y eso lo vamos a ver también. Reducidas posibilidades para recurrir a su red de apoyo. Saliente turno, no me puedo juntar con mi amiga para poder hacer un descanso. Tengo que llegar a mi casa, y en mi casa tengo que sacarme toda la ropa antes de saludar a mis hijos, la ropa va a la lavadora, que el alcohol gel, que es desgastante, no facilita, da susto, da miedo, por lo que ellos me han descrito, saludar a su familia. Hay limitadas posibilidades y energía para implementar acciones de autocuidado básico. ¿Ya? No hay ganas. Se dice, yoga. ¿En qué minuto hago yoga? No sé, hace ejercicio. No me da para hacer ejercicio. Hay que ser realistas con las medidas que se pueden implementar como autocuidado, porque muchas de ellas no las van a poder hacer. Y también el temor a contagiar. Entonces, el 56% de las respuestas están en riesgo alto de sentir cansancio y agotamiento profesional. Se traduce en un gran cansancio emocional, despersonalización y distancia afectiva, falta de realización personal y autoeficacia. El 50% lo más triste que cree que la institución, hospital, ministerio, no le interesa lo que les pasa. Y eso es muy triste, porque debiera haber incentivo, algo que me haga ver que lo que yo estoy haciendo es importante, más allá del aplauso de la comunidad. La gente quiere que la gente se comprometa también en su autocuidado. Ya es parte de lo que nosotros podemos hacer por ello. La Organización Mundial de la Salud también hace consideraciones con respecto a la salud mental, con respecto al COVID.
Y aquí hay un enunciado que aparece como el número 7, que dice: en el caso de los trabajadores de salud, sentirse bajo presión es una experiencia que usted y muchos de sus colegas probablemente estén viviendo. De hecho, es muy normal sentirse así en la situación actual. El estrés y los sentimientos que lo acompañan no son reflejo de ninguna manera de que usted no pueda hacer su trabajo o de que sea débil. Atender su salud mental y su bienestar psicosocial en estos momentos es tan importante como cuidar su salud física. Esta no es una carrera a velocidad, es una maratón a largo plazo. Por lo tanto, no podemos quemar todos los cartuchos de una. Tenemos que ir considerando que esto va a durar y que tenemos que cuidar nuestro estado físico, mental, emocional y espiritual. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí recurro a palabras de Gandhi, que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces, lo que todos pensamos, lo que todos decimos, lo que todos hacemos, importa. Y para esto vuelvo a retomar este aspecto que yo les decía sobre la información. Lo que nosotros pensamos va a guiar nuestra emoción. Estos van casi juntos, son muy simultáneos. La emoción, información, van a guiar nuestra energía y eso va a hacer que se manifieste en nuestro cuerpo. Tenemos que acceder entonces a planos de información cada vez más elevados a través de la conciencia. Esta capacidad de darse cuenta, esta capacidad de elaborar la información. ¿Por qué es tan importante lo que pensamos? Nosotros hemos hecho experimentos en auditorios muy grandes en donde ponemos a personas transmitiendo un pensamiento mental y la audiencia se controla el pulso. Y hemos visto que hay cambios de pulso frente a una entrega mental de pensamientos positivos y frente a una entrega mental de pensamientos negativos. Entonces cuando uno dice: no, si yo no dije nada, lo pensé nomás, tengamos conciencia de que eso sí tiene un impacto energético. ¿Ya? Lo que pensamos sí importa. Por lo tanto, hay que cuidar y vigilar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Y aquí voy a un concepto importante que son los campos mórficos. Los campos mórficos fueron descritos por Rupert Sheldrake, ¿ya? Que él es un bioquímico, un biólogo británico, que él habló por primera vez de estos campos mórficos y también se ha hablado en el mismo concepto, la teoría de Bert Hellinger de las constelaciones familiares, en que todos compartimos estos campos electromagnéticos que se comparten, el aura, por ejemplo, que interactúa, también comparten información en campos mórficos más grandes. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros podemos tener informaciones compartidas, ¿ya? Esto significa que cada célula, cada proteína tiene este campo mórfico compartido. También tenemos campos mórficos familiares y las familias tienden a comportarse de ciertas maneras, tienden a tener hábitos, tienden a tener costumbres. Nosotros vemos, por ejemplo, los que trabajamos en el área de salud, que un campo mórfico de los ginecólogos es muy distinto al campo mórfico de los neurocirujanos. Los campos mórficos de los países son muy distintos, un campo mórfico de los brasileños frente a un campo mórfico de los chilenos. Somos distintos. ¿Y eso por qué? Porque compartimos información. Compartimos información entre individuos de la misma especie que tienden a estar en un conglomerado. Esto vamos a hacer la idea de que es como una gota en el agua que va generando ecos. Por lo tanto, lo que yo estoy pensando va generando estos ecos, ¿ya? Existe un vínculo que nos une, que nosotros ni siquiera sabemos, y esto es sin mediar contacto. Se han hecho experimentos muy interesantes sobre campos mórficos. Ustedes pueden buscar toda la literatura que hay en Google o en diferentes plataformas, y van a ver que estos campos interactúan sin tener necesariamente estar en el mismo espacio, ¿ya? Entonces, lo que nosotros pensamos genera esta resonancia. Para hacerlo más sencillo, vamos a pensar que esto es como un Dropbox, ¿ya? De archivos. Nosotros enviamos nuestros archivos de computación a un Dropbox. Vamos a imaginar que nosotros enviamos un pensamiento a este Dropbox. Nos vamos a morir todos, no tenemos vuelta, la pandemia está descontrolada y enviamos. Y las personas susceptibles bajan la información, generando miedo, generando conductas desadaptativas para el momento,
etc. Entonces tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros pudiéramos, a ver, alguien comete un crimen, ¿ya? ¿Y qué pasaría si nosotros le destapáramos el cerebro a esa persona y analizáramos cuánta información de otros hay ahí contenida? Y nos culparan y nos enjuiciaran por cómplices. Creo que seríamos bastante más cuidadosos con lo que nosotros pensamos. En este minuto hay que ser cuidadosos, porque ¿con qué estamos nutriendo el pensamiento colectivo? La gente está cada día más mala. En la noticia, no es noticia que una persona apoye a otra. Sí es noticia que una persona haga daño a otra. En este tiempo he tenido tiempo para ver matinales y de verdad que la nutrición de la que nos estamos, de los pensamientos que nos estamos nutriendo dejan harto que desear. Siempre tenemos que ver la situación y ver más allá de lo evidente. Hay que ver lo que subyace. Si nosotros vemos un asesinato, tenemos que ver qué es lo que subyace tras ese asesinato. ¿Cuántas veces dejamos de ver al otro como un otro igual a mí? La televisión en este minuto, como yo les decía, bueno, es el enfoque que algunos canales le pueden dar, en donde la tragedia es la noticia. ¿Pero por qué es la noticia? Porque se ve. Todo lo transmitido a través de redes sociales. Hay redes sociales que se han caracterizado por volcar todo lo negativo, no que está afuera, que está en mí. Si yo lo volco en las redes sociales, me hago cargo de lo que digo, ¿ya? Y están siendo puentes para botar todo lo negativo. Esa agresividad que surge desde el miedo. Entonces lo que pensamos y el cómo lo pensamos, la interpretación que le damos a los hechos, sí importa. Con respecto a las emociones, vamos a recordar que nosotros tenemos estructuras anatómicas que se conglomeran en lo que se conoce como el sistema límbico. Dentro de este sistema límbico tenemos el hipocampo, que se le dice hipocampo porque dicen que se parece a un caballito de mar. Yo todavía le estoy buscando la semejanza, no la encuentro ninguna, pero se le denomina hipocampo. Vamos a interpretar el hipocampo como nuestro baúl de las emociones. Nosotros anclamos una experiencia y la anclamos con la emoción, ¿ya? Por lo tanto, cualquier situación parecida va a salir la experiencia con la emoción. ¿Qué pasó con esto del coronavirus? Que nosotros, como no tenemos buen manejo emocional, nadie nos enseñó y nos decía, por lo menos en mi generación y en muchas posteriores, nunca nos preguntaron qué sientes tú con eso, o cómo lo sientes, o dónde lo sientes. Era natural que los hijos de padres separados se tenían que adaptar a la separación, que si se le moría un padre tenía que adaptarse, que si lo cambiaban de colegio se tenía que adaptar. Siempre contamos con la adaptación del ser humano, pero no contamos con que la adaptación era a costa del hipocampo, en donde íbamos metiendo esta experiencia y esta emocionalidad en el hipocampo, la íbamos metiendo, hasta que llega el último alfiler y explotan, y salen las emociones como enanos pa'l monte. Entonces uno dice, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora estoy así si he pasado por tantas otras situaciones en mi vida? Porque esa última que agregaste no cabía. Y salieron todos los enanos pa'l monte. Las emociones son el mensajero de que algo nos pasa, ¿ya? Imaginémonos a las emociones como nuestros hijos, ¿ya? Nuestros hijos se acercan a decirnos cosas. ¿Qué pasa si un hijo está? Mamá, 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 mamá. Y yo no le voy a hacer caso, 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 no le voy a hacer caso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Haciéndole caso, tratando de no hacerle caso. Es más fácil decirle ¿qué? La emoción pasa lo mismo. Tengo pena, no, pero no quiero tener pena, no quiero tener pena, tengo pena, pero no puedo tener pena, no puedo tener pena. Sí, a ver, ya, tienes pena. ¿Por qué tienes pena? Llora, ¿qué quieres? Si tienes pena, llora. Si tienes rabia, pucha, busquemos por qué de la rabia, pero no le pongamos la pata en el cogote a nuestras emociones, porque van a ir a alojarse aquí, al hipocampo. Y ese hipocampo tiene una capacidad, no digamos una capacidad física, pero nos está mostrando, como este camino de humano es de aprendizaje, nos está mostrando que tenemos muchos ramos pendientes.
La amígdala cerebral es la que integra estas emociones con los patrones de respuesta, ¿ya? Entonces, en el fondo, es el principal control de las emociones. Las personas que tienen un mayor desarrollo de la amígdala también tienen una mayor capacidad de empatía, pero también tienen un mayor riesgo de sufrir fatiga por compasión, porque en esta empatía son capaces de poner literalmente 100% en el zapato del otro. Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestra emocionalidad. Tenemos que darle espacio a la emocionalidad. ¿Y cómo le damos espacio a nuestra emocionalidad? Conociéndola, diciendo qué es lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento. Nosotros realizamos un trabajo online que se llama Taller de Humanos, y no porque sea un taller como cualquier otro taller, sino un taller con la mirada de reparación de piezas. Y en ese taller de reparación de piezas estamos haciendo hoy un trabajo que tiene que ver con la emocionalidad, ponerle nombre a la emoción. ¿Qué es lo que siento? No lo sé. Ok, ¿cómo lo siento? Lo siento como opresión. ¿Dónde? En el pecho. Ok, opresión en el pecho. Después, ¿qué es lo que siente? Rabia. ¿Y cómo lo siente? Oh, no sé, me duele la zona del abdomen, la siento caliente. Zona del abdomen caliente, rabia. Después, ¿qué es lo que sientes? Rabia. ¿Cómo lo sientes? Una opresión en el pecho. Esa no es rabia. Yo sé que la rabia a mí me da aquí, en el abdomen. Yo sé que aquí lo que me da es pena, angustia, ¿ya? Tenemos que aprender a conocernos. ¿Dónde me voy a parar a mirar esta situación? Muchos los tratan a todo el personal de salud de héroe. No son héroes, son humanos. Sí hacen una acción heroica todos los días, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo el trabajo para el cual nosotros nos comprometimos, el trabajo que elegimos. Por lo tanto, no somos héroes, somos personas que hoy nos está poniendo la humanidad para mostrar todo nuestro potencial, para desarrollar toda nuestra creatividad, para unirnos, para poder trabajar. Es cierto que el gremio de la enfermera es muy importante, también es el gremio de los médicos, también es el gremio de los TENS. Somos todos, aquí nos ha demostrado que somos todos los que tenemos que estar codo a codo trabajando por el bien del enfermo. Más ahora, lo más curioso con esto del uso de las mascarillas es que el paciente y la familia no distingue quién es quién, ¿ya? Sabe que es una persona ayudando a mi familiar. ¿Cómo miramos la realidad? ¿Cómo aprendemos a mirar la realidad? La mirada debe ser desde una mirada neutra. Y esta neutralidad lo da el entrenamiento de la mente al ir adquiriendo mayores niveles de conciencia, mayores niveles de capacidad de darse cuenta. Tenemos los dos polos de la neutralidad, la positividad extrema y la negatividad extrema. Ambos impiden ver la realidad, porque la positividad extrema niegan los hechos en lugar de tomar acción, como algunas personas que dicen que esto es un invento, que el COVID no existe, o porque yo vibro positivamente y limpio mis chakras y trabajo, tampoco me va a dar el COVID. Eso es una positividad extrema que es tan peligrosa como la negatividad extrema. La negatividad extrema alimenta el hecho. Cada vez que yo estoy hablando del COVID, cada vez que estoy hablando de los asaltos, cada vez que estoy hablando, se genera más resistencia y más persistencia. Muchos nos dicen, enviemos Reiki al COVID. No, el COVID no le tengo que enviar Reiki. A lo que le tenemos que enviar Reiki es al sistema inmune de las personas, para que podamos reaccionar de mejor manera frente al COVID. No quiero potenciar el COVID, no quiero mandarle más energía. Tanto la positividad extrema como la negatividad extrema no enfrentan la realidad. Y ninguno de los dos avanza, aprende o soluciona. Entonces tenemos que acostumbrarnos a mirar desde la neutralidad frente a cualquier crisis, insisto, y cualquier situación. Lo que nos va a permitir tener una visión clara de la realidad, nos va a permitir enfrentar la realidad y nos va a permitir avanzar, aprender y solucionar. Todo esto que nosotros experimentamos tiene la emoción en el fondo, la intención de la emoción es mostrarnos algo para que nosotros aprendamos de esa experiencia y de esa emoción, para que las reglas aprendidas jueguen a nuestro favor, para que evitemos cometer los mismos errores y para que podamos evitar experimentar situaciones desagradables. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿desde qué lugar me paro a mirar la realidad? Lo que no puedo hacer es víctima.
Si yo no puedo hacer nada, me pongo en el lugar de víctima. Lo que no puedo cambiar y no acepto, también es víctima. Puedo ponerme en el lugar de lo que sí puedo aprender de esta situación, co-creadora. Puedo aprender, puedo generar nuevos aprendizajes en esta situación. Lo que no puedo cambiar y me adapto o me reinvento, también es co-creación. Y la gran pregunta es entonces, ¿yo conozco mis emociones? Porque si no conozco mis emociones, no sé de dónde me paro a mirar. ¿Cómo voy a guiar mis emociones? Podemos hacer un acto de reformulación a través del sistema del cerebro y del sistema límbico. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que yo pongo un cambio de país, o más que un cambio de país, un cambio de comuna en nuestro caso. Una comuna está cercana a otra. Y cuando las personas se cambian de casa, tienden a ir a hacer sus compras y sus trámites en el lugar donde siempre han vivido, ¿ya? Hasta que generan nuevos espacios en el lugar donde se cambiaron. El cerebro funciona igual. Siempre va a tender a ir a los lugares que conoce. Va a tender a tomar las experiencias que ya conoce, aunque sean incómodas. Entonces la idea es empezar a pensar distinto, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si nosotros decimos tengo que ir a trabajar. El tengo genera estrés. Y el tengo obligatoriamente te pone a accionar nuestros instintos y las glándulas suprarrenales. Eso va a liberar cortisol y adrenalina porque se percibe como una obligación. Si yo digo quiero, trabajamos con las zonas del cerebro relacionadas con el placer. Y lo que genera son serotonina y endorfina, porque es una decisión. El cerebro decide, ¿ya? Las glándulas suprarrenales reaccionan. Entonces, ¿cómo puedo hacer los cambios? Puede hacer los cambios si ustedes simplemente cierran los ojos y dicen, tengo que bañarme, por ejemplo. Tengo que bañarme. Sientan el cuerpo como lo sienten frente a esa situación. Hagan el experimento ahora. Cierra los ojos y di algo tengo que hacer. Algo que no te gusta hacer, obviamente. Y cámbialo por el quiero. ¿Y por qué lo puedo cambiar por el quiero? Porque tengo que bañarme. Ay, ¿por qué tiene que bañarse? Porque me gusta estar limpio. Ah, entonces a usted le gusta estar limpio, sí. Entonces quiere bañarse. Tengo que estudiar. ¿Por qué tienes que estudiar? Porque quiero aprenderme bien esto. Entonces no es que tenga que estudiar, usted quiere estudiar. La mayoría de los tengo, por no decir todos, se pueden cambiar a quiero. Solamente se trata de cambiar el cerebro de dirección. Cambiar y enterar el cerebro a pensar diferente. Y eso sí lo podemos hacer. Ese es nuestro gran aporte. El don Juan Itzvik, que es un doctor, él trabaja en Argentina, en la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, especialista en psicobiología del estrés y el envejecimiento. Él escribió un libro llamado 50 y tantos, en que estudió a personas sobre 50 años que tenían un mejor bienestar a edad más madura. ¿Y qué es lo que vio él? En resumidas cuentas, le estoy resumiendo, que hay conductas S y conductas R. Hay emociones S y emociones R. ¿Qué emociones son estas? Las que segregan cortisol, resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, resistencia. O sea, es bien mal negocio para mi cuerpo el estar secretando continuamente cortisol. Recordemos que el cortisol es lo que nos impulsa es a movernos. Por lo tanto, pone en alerta y en gasto energético nuestro cuerpo. Estamos tan acostumbrados a movernos a niveles altos de estrés que ni siquiera percibimos el estrés. Les voy a poner un ejemplo, y perdonen que sea autorreferente. Pero en una ocasión, yendo hacia mi lugar de trabajo, se cruza un auto y en forma instantánea pongo el pie en el freno, afortunadamente no hubo choque, no hubo nada, e instantáneamente empecé a sentir toda la descarga de catecolamina, sudoración, taquicardia, palpitaciones, el temblor y un dolor en la zona lumbar, que realmente sentí que mis suprarrenales hicieron... Y fui consciente de eso porque al parecer, estaba muy contenta de esa reacción porque me di cuenta de la reacción. Generalmente nosotros tenemos descarga de catecolamina y está constante y permanente que ni siquiera nos damos cuenta de esa descarga,
¿ya? Entonces la idea es que nosotros lleguemos no a un estado zen. Nadie nos pide que seamos el Dalai Lama ni la Madre Teresa Calcuta. Se trata de que estemos conscientes de nuestras emociones y que sepamos que cada una de nuestros actos está generando un impacto en mí y en otros. Las que liberan serotonina, la serenidad. Uno puede estar en serenidad aunque esté en mucho movimiento. El silencio. Si nosotros hablamos la palabra soledad, que curiosamente es mi nombre y me encanta la soledad, si ustedes buscan la acepción, la definición de soledad o imágenes de soledad, puras imágenes tristes. La soledad y el silencio no son tristes. La soledad y el silencio nos permiten que nosotros conversemos con la persona más cercana que tenemos a nosotros mismos, que somos nosotros mismos. Podemos conversar, tenemos tanto miedo al silencio. O cuando ocurre un silencio, ¿por qué tenemos miedo al silencio? El silencio habla mucho más que 1000 palabras. La sabiduría, el buscar conocimientos nuevos, el buscar aprendizajes nuevos. Los sabores ricos, no, es que estoy subiendo de peso, ¿y qué le importa? Después salimos a trotar, después me preocupo. Si ahora sabemos que el chocolate libera serotonina, démosle chocolate. No todos los días, no en grandes cantidades, pero yo aquí a mis niños, yo les tenía su chocolatito. Y un chocolatito en la noche, un pedacito de chocolatito, ¿por qué no? Podemos ser muy ingeniosos y poder usar los sabores también para el encuentro, por ejemplo, de la familia. Generar sabores nuevos, también aventurarnos. El sexo, que curiosamente dicen que disminuye, pero en la época de crisis aumenta. Observen cómo aumentan las tasas de natalidad después de los apagones o después de los terremotos. Yo creo que van a aumentar las tasas de natalidad en la medida que nos soltemos y que nos permitamos estos espacios. El sueño, dormir adecuadamente, el cuidar nuestros espacios de sueño. Hay muchas personas que han consultado por alteraciones del patrón de sueño, pero podemos tener algunos tips que nos pueden ayudar y que vamos a ver más adelante. La sonrisa. ¿Por qué la sonrisa? Porque el cerebro es ganso, el cerebro, si tú estás sonriente, si tú estás así, se te van a pegar los otolitos, no liberan serotonina. Saque pecho, hombro, atrás, levante barbilla, se despega los otolitos, se dispara la serotonina. El cerebro, si tú piensas, si tú estás sonriendo, este gesto hace que libere serotonina. Por lo tanto, vas a estar mejor. La gente que sonríe vive más y vive mejor. Lo que tenemos que hacer entonces es sintonizar nuestra mente con nuestras emociones. Tenemos que afinarlas, tenemos que afinar nuestro corazón y tenemos que ponerle nombre a lo que siento. Tengo que hacerle caso a lo que siento. Los que no han visto, les recomiendo que vean la película Intensamente, que pareciera ser una película para niños, pero una película para que los adultos entendamos que cada emoción es importante. Otro aspecto importante, la manifestación en esta toda información, que es lo que hago con toda la información, mis pensamientos, mis emociones, cómo lo manifiesto, cómo manifiesto lo que pienso. Hay que tener siempre ojo con las palabras. Podemos movernos desde un círculo de preocupación que se queja constantemente del entorno, las circunstancias, las personas, centrándose en lo que no podemos, o desde el círculo de la influencia, en donde yo elijo dónde poner mi atención. ¿Ya? Hay experimentos de awareness muy interesantes en donde se ve que la mente es capaz de centrar la atención donde yo la pongo. Si yo les pongo un ejemplo, voy a ponerle aquí un ejemplito. A ver si se puede ver. Yo les digo, ¿qué tengo aquí? Una estrella. ¿Ok? Y si yo les digo, yo tengo un cuaderno cuadriculado, anillado, que en el centro dice Simo y sale una estrella, nuestra mente funciona igual. Tiendo a mirar la estrella y no miro la totalidad. Yo tengo que entrenar mi cerebro para que mis palabras, que están desde ahí, estén viendo la totalidad. Nosotros tenemos que entender muy claramente, sobre todo cuando trabajamos con otros y en familia, también muy importante, lo que es el lenguaje reactivo y proactivo.
Y si lo llevamos a esta pandemia, podemos centrarnos en que no puedo hacer nada, este es el lenguaje reactivo, esto se va a poner peor, no damos abasto, no tenemos apoyo ni capacitación adecuada, me voy a enfermar a mi familia, no me puedo concentrar, así nadie puede trabajar. ¿Cómo nadie hace nada? Se trata de clínicas permanentes y juicios al entorno, a las personas, y voy nutriendo también este Dropbox de pensamientos catastróficos. El lenguaje proactivo habla de que lo que yo haga, como dice Gandhi, lo que yo haga es insignificante, pero es muy importante que lo haga. Lo que haga es muy importante, soy parte de este equipo, ¿ya? Es que él trabaja más, yo trabajo menos, no importa, en este minuto somos equipo, trabajamos todos por el bien de la persona. Vamos viendo paso a paso, vamos ocupándonos, pero no nos vamos preocupando en exceso, nos vamos nutriendo más de ruido y generando más ansiedad. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Podemos ser muy creativos en una crisis sin precedentes. Este lenguaje proactivo ve las oportunidades y favorece el trabajo en equipo. Se acepta a sí mismo, acepta a los demás. Entonces, lo que importa, sí importa lo que dices, y el cómo lo dices, sí importa. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hacer ejercicios cuando tengas ganas. No te fuerces a hacer ejercicios si no tienes ganas. Sí mueve el cuerpo, porque el cuerpo estancado estanca energía, y eso produce bloqueos energéticos que pueden facilitar enfermedad. Alimentación sana respetando horarios. Yo siempre digo que enfermeras y enfermeros almuerzan sagradamente 3 veces al día en su turno. Tarde, mal y nunca. Porque tenemos que hacernos el espacio para comer. Pero sí tenemos que asegurarnos una buena nutrición. Tenemos que hacer el espacio, por lo menos al llegar a la casa, de comer, de hacer saludable la alimentación y hacerlo agradable. Usar la reflexión, la meditación y la oración como medio de conectarnos con nuestra espiritualidad, que espiritualidad no es ir a una iglesia o a un lugar para hacer oración o meditación, es que tú andes trayendo el templo en ti, y eso lo vamos a ver también. Hacer tu ritual de equilibrio personal, comprométete a salir adelante y entender si no lo haces. Proponer que cada día sea un día importante. A lo que me refiero acá, oftalmología de vida, lo vamos a ver. Esto se trata de ordenar los quehaceres en prioridades. Si quiero ordenar, por ejemplo, estoy en casa y quiero ordenar mi casa, no la voy a ordenar toda en un día, ¿ya? O si no vas a ordenarla toda en un día, vas a terminar con un tremendo lumbago porque no hiciste caso a tu cuerpo, ¿ya? Concédete unos minutos antes de dormir para repasar el día y ver que todas esas cosas cotidianas que extrañábamos pudimos cambiarlas, que quizás por otras cosas que también nos han nutrido. No para repasar los pendientes, sino para repasar el día y también para agradecer el día. Hay que ser agradecidos. Entendamos que el universo no comete errores. La experiencia de vida es como una carrera universitaria. Tienes ramos que tomar. Algunos puedes tomarlos antes, otros puedes tomarlos después, pero tienes que tenerlos todos tomados antes de egresar. Aquí es lo mismo. En la vida tú puedes cambiar, pero esto es parte de nuestra experiencia, que nos tocó y que elegimos. Cambia siempre el tengo por el quiero. Tengo que hacer algo por el quiero hacer algo. Tu disposición física y emocional va a ser diferente. Siempre diferencia entre lo que te toca y lo que te toca. ¿A qué me refiero con esto? Entre lo que te toca y lo que te toca. Esto me toca porque es un dolor de un hijo, terminó con la polola. Esto me toca asumirme en mi emocionalidad. Hay que diferenciar entre lo que me toca y lo que me toca. Con la misma dedicación que cuidas a otro, cuida de ti mismo. Practica y predica en coherencia. Le decimos a otros, descansa, come bien, cuida tus relaciones personales. Y nosotros, cura gatica, predica y no practica. Hay que cambiar en el fondo el milagro que esperamos por mi logro. Los que están en clínica, mantener el control y la calma. Ser consciente de los 3 componentes primarios de nuestra energía en términos divinos: poder, sabiduría y amor. De eso estamos compuestos todos. Yo puedo, yo sé, yo soy. Esos 3 atributos divinos los tenemos todos.
Por lo tanto, si hay alguna situación que se presenta para ti, es porque estás preparado para ello. Céntrate en el presente, en lo que haces. Esto hay que vivir cada día, cada turno. Un turno más es un turno menos, es un día menos. Cada día más de cuarentena es un día menos de cuarentena. Facilita las relaciones humanas, no entremos en conflictos innecesarios. Hoy en día se han visto muchos conflictos de jerarquía, yo no entro en esas peleas. ¿Por qué? Porque no es momento de hacer discusiones. Ya sabemos que la agresividad está muy presente, por lo tanto que tenemos que estar muy atentos a no volcar nuestra creatividad, nuestra agresividad en situaciones. Hay que adaptarse, es momento de adaptarse, punto. Tenemos que adaptarnos y ser muy inteligentes. Si Hawkins dice que la inteligencia es la capacidad de adaptación, seamos muy inteligentes. Usa un trato amable y respetuoso para todos, sobre todo con el agresivo. El agresivo es el más miedoso. Enójate menos y ríe más. Esto yo lo aprendí una vez que nosotros teníamos un médico, yo estaba haciendo práctica voluntaria, sí, hacía práctica voluntaria, y había un médico que era muy, muy, muy agresivo en el decir las cosas. Y me acuerdo que llamó por teléfono y dice, el doctor Martínez. Y yo, el doctor Martínez está ocupado, está en pabellón. Me dice, el doctor Martínez. El doctor Martínez está ocupado, está en pabellón. Si me da su recado, yo se lo doy. Habla el doctor Martínez. Ah, le digo yo, doctor, parta por ahí, po. Y me dio risa. Entonces, llegó después a la sala y dice, ¿quién me contestó el teléfono? Y yo le dije, así, yo, porque me dio tanta risa su forma de relacionarse. Y su respuesta, que se quedó muy sorprendida la enfermera del piso, porque me hizo, ay, disculpa, chiquitita, que te haya hablado así, es que estaba muy nervioso. Y la enfermera me miró con cara así, ¿what? Porque él solía gritar a todas las enfermeras. Pero yo como lo cambié de lugar, y eso es importante hacer. Es que yo soy una enfermera que ha estudiado tantos años, ¿cómo se le ocurre tratarme así? Si yo lo sé, no tengo por qué explicárselo. Sí puedo empatizar con la rabia, el dolor, la impotencia de un ser humano, sobre todo en estos momentos. No tengo que ir a aclararle o limpiar mi imagen o mi ego frente a un otro. Si siento que tengo que limpiar el problema, es mío. Ahí me toca. Cuida y asegura tu espacio de descanso. Es importante que asegures tu espacio de descanso. Es necesario que vayas a hacer ese trámite después del turno. Es necesario que hagas el aseo completo después del turno. Aseguremos los espacios de descanso. Mantén el mismo cuidado y atención a la normativa de la protección como si fuera el día 1. Las medidas tienden a relajarse con el tiempo, lo mismo que como se relajan las cuarentenas. Respira, respira, respira. En yoga se dice que estamos a 3 respiraciones de uno mismo. Si estamos sobrepasados, anda a tu lugar y respira profundamente 3 veces. Te va a cambiar enseguida el switch. Confía en que esto va a pasar y vamos a volver a estar juntos. Saca lo mejor de la crisis y no que la crisis saque lo peor de ti. Entiende que no todos abordan la crisis igual. No todos tienen la misma conciencia, el mismo nivel de conciencia, de entendimiento, capacidad de darse cuenta. No todos han estado trabajando los pensamientos. Por lo tanto, sé muy paciente, ya, sobre todo con el agresivo. Reconoce tus emociones, dale espacio, llora, conversa, escribe lo que te pasa, ¿ya? Hay que darse su espacio. También usa el humor, ¿por qué no? Son momentos de liderazgo positivo. Son momentos de crear en equipo, son de verdad momentos en todo eso que hablamos, todas esas interacciones de equipo, de buscar el lugar dentro de la unidad de enfermería, dentro de los campos clínicos, donde haya un espacio de relajación, de ese momento que los líderes positivos lo creen. Necesitamos una sala donde las enfermeras y enfermeros pueden irse a recostar con esta música y donde van a trabajar y ver en imágenes, no sé, pescado, pececitos nadando. Necesitas un espacio donde haya no solo café, sino que haya chocolate. En tus tiempos libres no te agotes con el que no entiende. El que no entiende y está vibrando en un nivel de miedo, no le vas a poder meter más conciencia, ¿ya?
No te agotes en esto. En el que te dice, no, si el COVID es una invención, no lo vas a convencer. Déjalo en su realidad, te vas a agotar. Tienes que ser sumamente ingenioso, sumamente creativo. Descubre todos tus equilibradores. Busca estrategias nuevas que te sirvan. Aquí yo les tengo algunas. En este punto del pie, en la parte posterior donde están los dos cojinetes, este es el punto riñón 1, ¿ya? Este es el punto que los médicos chinos se activan todos los días para la energía vital, ¿ya? En el riñón se almacena la energía que traes como para toda la vida. Entonces, trabajando este punto, cuando uno está muy cansado, va a hacer que se levante la energía. Obviamente no es un buen ejercicio para hacer antes de dormir, ¿ya? Este ejercicio es para partir el día. También en esta zona de la mano, aquí, está un punto chino que si ustedes se lo aprietan, duele. Los puntos chinos duelen. Duele. Esto es un despiértate. Me acuerdo una vez una compañera que estábamos en una charla, una amiga muy querida, y ella me empieza a decir, me siento mal, capaz que esté por ahí dando vueltas, Lanita. Me siento mal, me siento mal. Y yo le digo, pásame la mano. Y le apreté este punto. Inmediatamente se empezó a sentir mejor. Estaba teniendo una baja de presión arterial probablemente, y esto hace que se eleve. Esto sirve entonces para elevar la energía de la cintura hacia arriba. Cualquiera de las dos manos. Ya los puntos chinos están replicados a ambos lados. Este punto de riñón 1. También tenemos esta zona de la oreja que las mujeres tendemos a hacernos cariño. Esta zona de la oreja hay puntos que tienen que ver con la relajación, la tranquilidad. Entonces podemos también usar esos puntos tanto para calmar a nuestros pacientes. Hay puntos de dolor, conozcamos más de auriculoterapia, podemos usar ciertos puntos. Este es un punto, el Chelmen, es un punto de pensamiento claro. Cuando uno era chico, a uno le decían, quédate quieto, esto es un tate quieto mente, déjate pensar tanta tontera. ¿Ya? Entonces, cuando estamos con demasiados pensamientos, podemos apretarnos y acariciarnos esos puntos de la oreja. Estamos muy ansiosos, podemos hacernos este ejercicio en la oreja. Necesitamos energía, punto de mano, punto de pie. ¿Ya? Tenemos que usar aromaterapia, podemos usar aromaterapia en nuestros uniformes, en nuestra casa, activan el romero y la menta. Esos despiertan, activan para estudiar, por ejemplo. Relajan la lavanda, la naranja y el limón. Y hay que ver la afinidad, porque tú puedes imponerle la lavanda a alguien, pero le carga el olor a la lavanda. Entonces, pero los cítricos, la naranja y el limón sirven para relajar. Una buena ayuda. Tenemos que encontrar qué es lo que nos sirve. No lo que les sirve a uno les sirve a todos. Y aquí yo los quiero invitar a hacer un experimento. No sé cómo estamos de tiempo, yo me voy en la bola de repente y hablo, y hablo, y hablo. Oh, por Dios. Ya, vamos a hacer un pequeño experimento. Solamente les voy a pedir que cierren los ojos y que escuchen esto. Escuchen esto otro. Ese es el Padre Nuestro en arameo. Podemos recurrir a músicas que calmen el cerebro, músicas que te andan a llevar al cerebro del estado alfa al estado teta. Equilibrio de hemisferios. Tienes que buscar qué es lo que a ti te sirve.
En la agrupación de enfermería holística, a principio de la pandemia, trabajamos en conjunto con varias colegas para hacer esta guía práctica para fortalecer el sistema inmunológico. Eso es lo que podemos hacer hoy en día. Sí podemos fortalecer el sistema inmune. No podemos hacer nada contra el coronavirus, pero sí podemos mejorar nuestra inmunidad frente a ello. El cuidado de ti sí importa. Ámate a ti mismo como amas a tu prójimo. Nosotros al prójimo no le exigimos las cosas que nos exigimos a nosotros mismos, de perfección y de exigencia. Se trata esto de mirar desde el amor, a ti, al otro, a la existencia, a la experiencia. Se trata de apoyarte, apoyarnos, de comprender tus tiempos, nuestros tiempos. Esto se trata de amor compasivo, de empatía humana. No hay un humano mejor que otro. Empatizar significa entender, ponerme los zapatos del otro, y empatizar y poder hacer lo que yo pueda hacer por el otro. Implica autoobservación, trabajo duro, autoconocimiento, trabajo duro, autovaloración. Con los dos anteriores, este no debiera ser tan duro. Se trata entonces, la invitación a través de esta pandemia es hacer un cambio oftalmológico en nosotros. Oftalmología de vida le llamo yo. ¿Para qué cambiar los lentes con los que miramos la vida? Para que nosotros, ese templo que yo les decía, ande contigo. No sea necesario ir a un templo para encontrar tu ser, sino que tu templo viaje contigo, construir tu templo de la sabiduría. Aquí les pongo todo el electrocardiograma, porque no tenemos que olvidar que la vida es como muestra este electrocardiograma. Esto es vida. La vida va a tener crisis, va a tener altos, va a tener bajos. Eso es vida. Esto, la planicie es muerte. Nuestra vida va a tener altos y bajos. Este es un bajo que podemos transformarlo en alto. Si nosotros cambiamos nuestro lente, va a permitir que nosotros tengamos una vida humana, una experiencia mucho más rica, que podamos reencantarnos, entender y aceptar la vida, que podamos poner el alma en cada cosa que hacemos sin esperar retribución particular. Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con el alma. Implicarse profundamente en el proceso de la vida, reaprender el uso de la mente y surfear la emoción. Vamos a aprender a surfear la emoción, como los surfistas que aman la ola, van tras ella y son capaces de surfear la emoción. Obtener más libertad, más coherencia es lo que honestamente somos. Los invito a hacer este ejercicio cuando puedan. ¿Cuáles son mis dones y fortalezas? Fortalezas. Busquen una vasija y vayan poniendo todos los días, cada día un don distinto. Soy confiable, soy bondadoso, soy amoroso, soy empático, todo lo que son, todos los días. Y tengan ese gran tesoro con ustedes. Cuando se sientan sin esperanza, sin fuerza, vayan a buscar uno de esos papelitos y les aseguro que ese papel que sacan es exactamente lo que ustedes necesitan reconocer en ustedes para enfrentar lo que están pasando. Hagamos nuestra vasija de los dones. Entonces el desafío pareciera ser, tenemos que aprender a pensar diferente, tenemos que aprender a decir amorosamente, tenemos que aprender a crear ingeniosamente, a sentir honesta e intensamente y a ser integral y conscientemente. Esa es la gran invitación. Einstein decía, esto no es filosofía, esto es física. Si hablamos de todo esto, no es filosofía, no es religiosidad. Es cómo nos comportamos, es acercar nuestro cuerpo material al cuerpo espiritual y que sea nuestro cuerpo espiritual el que se manifieste en nuestro cuerpo material. Con esto ya estoy terminando, me pasé muchísimo, les pido mil disculpas, yo me vuelo en esto, les doy las gracias infinitas por esta invitación, ahí están mis datos y les pido disculpas si me prolongué en exceso. Mil perdones. Bueno, agradecemos a la licenciada por la hermosa disertación. Seguidamente vamos a dar lugar a las preguntas de los participantes, así que le doy la palabra al licenciado Emiliano Otto. Primera pregunta. ¿Esta enfermedad puede llegar a ocasionar que las personas lleguen al suicidio por falta de medidas de bioseguridad? A ver, las personas que llegan al suicidio no llegan al suicidio por una causa.
¿ya? Estamos viendo que en este ver integralmente al ser humano, hay que ver integralmente los recursos con los que contaba la persona, pero sí, el grado de depresión está siendo muy alto. Y tenemos que poner atención a ello, porque han habido experiencias, desgraciadamente, de suicidio del personal de enfermería. Y esto tiene que ver con, como les decía, con esta explosión de este hipocampo, que no solamente es el COVID lo que lo nutrió, sino seguramente muchas y más experiencias de vida que le han llevado a estar en un estado de mayor depresión. Siguiente pregunta. ¿Qué nos diría usted para quienes en este momento continuamos trabajando en instituciones hospitalarias? Les digo que no se sientan héroes, no sé, porque los héroes tienen superpoderes, ¿ya? Y los héroes no tienen los enfermeros no tenemos superpoderes. Tenemos herramientas, tenemos conocimiento, pero no nos va a pasar el COVID y no nos vamos a enfermar por ser héroes, por tener superpoderes, o vamos a poder pasar por las medidas de prevención y de autocuidado. Es ponerle, mira, después vamos a analizar, en este minuto, de trabajar en equipo positivamente, en minuto de enfrentar esta situación con mirada amplia, en momento de volver a tus recursos, utiliza tus recursos, ten muy presente el autocuidado y ánimo nomás, porque esto va a pasar. Siguiente pregunta. ¿Qué sugerencia nos puede brindar para el manejo del temor en el núcleo familiar de un trabajador de la salud? Yo creo que la información es lo principal, la información la que guía la emoción, guía la energía, guía la materia. La información es clara, el riesgo de COVID está presente no solamente en el personal de salud, sino que está presente en todos. Los que menos riesgo tienen, a mi juicio, de llevar el virus a la casa son las personas que trabajan en los hospitales. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en hospitales tienen todas las medidas de precaución al momento de llegar a su casa, versus cuando tú vas al supermercado y la persona del lado tocó el producto que tú tocaste. O sea, tenemos riesgo de enfermarnos y de infectarnos. Manejar desde la confianza, manejar desde el, si nos da, no nos va a dar, confiemos en que nos dé de la mejor. No soltar, no, es que a mí no me va a dar porque yo tengo superpoderes, porque pienso positivo, porque trabajo mi energía. No, me puede dar, pero en el caso que me dé, ya sabemos las medidas que tenemos que tener, mire a mi pieza, me aislaré, no sé, ¿te fijas? Yo me preocupé de dejar toda mi casa ordenada, ya de a poco la fui ordenando, y dejar las instrucciones claras, porque yo no sé pues, si me da, y si me muero, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a cocinar? ¿Se van a morir de hambre, tu pobre pájaro? Entonces, tuve que enseñarles a cocinar, a hacer un montón de cosas, no porque quiera morirme, sino porque puedo morirme en cualquier minuto, ¿ya? Y eso nos puede pasar por el COVID, por un atropello, por un infarto, por cualquier cosa. O sea, si algo tenemos certeza al momento que nacemos, es que nos vamos a morir. Es lo único que tenemos cierto. Y lo único que tenemos cierto es lo que le tenemos más miedo. Última pregunta. ¿Cómo podés contener o empatizar con una persona que tiene algún trastorno mental? Bueno, depende del trastorno mental. La empatía no va con una patología, la empatía va con la persona. ¿Ya? Empatizar es entender, es ponerse en los zapatos del otro. Hay muchas alteraciones que son muy juzgadas por la sociedad y que finalmente son trastornos de personalidad, trastornos del ánimo o patología psiquiátrica que tiene que ver con el funcionamiento subquímico. ¿Ya? ¿Cómo puedo no empatizar con alguien que son sus químicos los que le están haciendo reaccionar así? ¿Ya? No significa que voy a ir a abrazar a un paciente altamente agresivo, significa que voy a entender que su comportamiento es debido al desequilibrio químico que tiene a nivel cerebral, que él no lo puede comandar, que no fue una agresión que me dijo a mí, que no fue una ofensa que me dijo a mí, sino que él es así por alteraciones de sus químicos.
Le doy la palabra al licenciado especialista Cristian Blanco. Muy bien, continuando con el programa, quisiera darle las palabras al licenciado Ángel Díaz para poder cerrar esta cuarta sesión. Bueno, Marisol, cuántas cosas lindas, caramba, cuántas cosas lindas. Tus palabras me hicieron reflexionar mucho. Hace varios años, muchos, en Salvador de Bahía, sabes que tiene 365 iglesias, yo salía de una, iba caminando por una vereda y en una pintura, en una pared, no me voy a olvidar nunca, te lo estoy diciendo en nuestro idioma, decía, la vida es un vaso de callaza, una pompa de jabón, una caja de sorpresas. La única certeza es la muerte. La vida es simplemente ir viviendo. Yo creo de que todos los enfermeros, toda la vida hemos tenido conciencia de finitud. Todos sabemos que estamos en una sala de espera, en una cama de hospital y vamos a parar a toditos al mismo lado. Eso ya lo sabemos. Pero creo que nunca lo habíamos sentido tanto como hoy. Ha sido riquísima tu ponencia. Muchísimas gracias por compartir tantas cosas bonitas con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Esto es para ti. Gracias, mi niño. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Eso lo descargo yo después, ¿cierto? Sí. ¿Seguro? Muchas gracias. Gracias a todos y los estamos esperando el próximo encuentro con la Magíster Sonia Gómez. Así, Cristian, tú la anuncias a nuestra presidenta de la Federación Argentina, quien será nuestra próxima ponente el día martes. Estoy perdido. Sí, el día martes, ahí ya la presento, ahí yo ya doy el... Perdón. Bueno, muy bien, así agradecemos a todos los participantes y damos así el cierre de esta cuarta sesión que convocó a tantos colegas, tanto de Argentina como de Latinoamérica y del mundo. Seguidamente tienen que recordar que el próximo encuentro es el día martes 15 de septiembre a las 18 horas Argentina, donde contaremos con la grata presencia de la Magíster Gómez Sonia, que es presidenta de la FAE, quien abordará el tema realidad y desafíos de la enfermería argentina. Esperamos desde ya contar con la participación de cada uno de ustedes y desde ya, muchísimas gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Chiquillos, mil